Buenos días, amigas, bienvenidas a su página Sanidad para la Mujer. Me da mucho gusto que se estén conectando a esta semana en la que estamos hablando de diferentes mujeres de la Biblia, personajes muy importantes y que tienen un mensaje cada una de ellas para nosotras. Les doy las gracias por conectarse. Mi nombre es Cintia Guerra. Yo pertenezco a la iglesia Christ Community Church, Ministerio en Español, en la ciudad del Centro, California, en Estados Unidos, y me da mucho gusto estar participando en esta semana en la que, como les digo, vamos a hablar de diferentes mujeres de la Biblia que tienen un mensaje, que tienen un gran ejemplo para nosotras, y ese es un mensaje que Dios nos quiere dar para que podamos usar estos personajes, estas mujeres, para ejemplo, ¿verdad?, de cada una de nosotras y que vayamos creciendo espiritualmente conforme vamos estudiando la vida de cada una de ellas. Pues nuevamente les doy la bienvenida a todas las que se están conectando. Vamos a dar unos minutitos nada más para que se conecten. Y bueno, las quiero invitar en lo que se conectan las demás, las quiero invitar a que busquen el Ministerio Mujer Virtuosa aquí en Facebook. Es una página que yo administro y las invito para que sean parte de este ministerio que se llama Mujer Virtuosa, en el que tenemos estudios bíblicos semanales por la mañana, los viernes, todas son bienvenidas, son estudios por Zoom, en la que también tenemos mujeres que también participan escribiendo algunos artículos, les ponemos también ahí algunas fotos con mensajes de motivación, pero sobre todo con mensajes de vida, con palabra, versículos directamente de la Biblia, que son los únicos mensajes positivos que realmente van a tener una transformación en nuestra vida. Así que pues ya veo que se están conectando algunas de ustedes. Gracias. Si me pueden escuchar bien, por favor, les pido que me avisen. La otra vez tuvimos un poquito de problemas técnicos con el audio. Espero que ahora me puedan escuchar mejor. Y les pido que me pongan ahí, amén, un gloria a Dios, si te escucho, hermana, para que yo pueda seguir aquí tranquilamente con esta clase y podamos empezar. Y si alguien por ahí de las siervas de la página Sanidad para la Mujer, gracias, hermana Cheli, alguien que me avise cuando me queden unos 5 o 10 minutos, que me avise para ir cerrando esto, porque ya saben que a uno le encanta hablar sobre todo de las cosas del Señor. Y bueno, se nos va el tiempo y nada más tenemos una hora para platicar de esta mujer que me tocó en este día hablar de ella, que es uno de los libros favoritos, de mis libros favoritos de la Biblia. Gracias, Jessie. Hoy vamos a hablar acerca de Ruth, que pues es como una historia de amor, ¿verdad? Es como un cuento de hadas, pero lo maravilloso es de que es realidad esta historia. Es parte de la genealogía de Jesús y vamos a hablar ahora de esta mujer. Y bueno, una de las razones por las que yo escogí hablar de Ruth es porque en lo personal me identifico con este personaje en algunas áreas. Gracias, Edith, por confirmar el audio. Me identifico con ella y porque también pues su historia es una historia de amor, una historia, ¿verdad?, de la mujer pobre que encuentra, ¿verdad?, una nueva oportunidad en el amor, encuentra su amor, el que viene y la rescata, y es una historia muy bonita. Y bueno, me gusta mucho este libro y ha impactado mi vida varias veces. El Señor me ha dado promesa en este libro y me gusta mucho hablar de esta historia y cómo Dios nos habla a través de la vida de Ruth, ¿verdad? En que Él es un Dios de segundas, terceras y muchas oportunidades, de la misericordia de Dios
para con las mujeres, que siempre está al pendiente de nuestras necesidades y que Él nos da lo que necesitamos en el momento preciso. Él nos rescata y viene siendo voz en la historia de Ruth, el que viene a tomar es como esa sombra de Jesús, que viene a redimir la vida de Ruth, como Jesús ha venido a redimir la vida de cada una de nosotras. Así que vamos a empezar con esta historia, ¿verdad? Que en esta ocasión no le voy a dar un enfoque romántico, voy a darle otro enfoque que sentí que eso es lo que el Señor quería que hablara este día, y pues vamos a empezar con una oración para que sea Dios el que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde porque me permites compartir tu palabra con cada una de las personas que está oyendo este video, con cada persona que lo irá a ver después. Te doy las gracias por cada una de ellas. Gracias porque tú ya tenías preparado este momento para que ellas escucharan este mensaje. Te pido que seas tú el que hable a través de mí, que quitas todo estorbo, Señor, todo pensamiento, toda palabra vana, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, como les digo, pues el libro de Ruth es un libro pequeño que se encuentra antes de empezar con el libro de Samuel, y que es un libro bastante importante porque nos muestra la historia familiar de David, del rey David, y también nos muestra que Ruth viene a ser parte de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Es parte de la misma historia y nos enseña cómo es que llegó esta mujer a ser parte de la historia familiar del rey David y sucesivamente de Jesús también. Entonces, vamos a leer un poquito, ¿verdad?, acerca de esta historia. Esta historia se centra en una familia que muere el padre de esta familia, después mueren los hijos de esta familia y queda solo la viuda y la madre de los hijos solos, ¿verdad? Y estos hijos, Noemí era la viuda, estos hijos se habían casado con dos mujeres, cada quien con una mujer, que venían del pueblo de Moab. Entonces se le decía que se había casado con mujeres moabitas. Entonces vamos a hablar por qué la palabra de Dios nos está haciendo referencia de dónde venían estas mujeres, qué tiene de interesante o de particular. Entonces, Moab, vamos a ver quién era Moab para poder entender por qué era importante recalcar que estas mujeres venían de ese territorio, que eran de esa generación o de esa familia, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién era Moab. Y para saber quién era Moab, vamos a mirar lo que dice Génesis 19:37. En Génesis 19:37 se nos relata la historia de cómo Dios destruye a Sodoma y Gomorra por el pecado que había en esa tierra. Entonces, en ese tiempo, cuando se destruye Sodoma y Gomorra, si ustedes recuerdan, las que han leído esa historia, si no, pues se les recomiendo que la lean, miramos que queda solo un varón con su familia que se llamaba Lot. Entonces Dios le dice a Lot que salga de esa ciudad. Lot sale de esa ciudad con su esposa y sus dos hijas, pero Dios les había ordenado que nadie volteara hacia atrás. Entonces, cuando iban todos corriendo, la esposa de Lot voltea hacia atrás, se convierte en una estatua de sal inmediatamente por haber quebrado ese mandato que le hizo Dios. Entonces queda ahí en el camino y se queda solo Lot con sus dos hijas. Entonces, cuando ellos pues ya huyeron de ahí, encontraron un lugar donde refugiarse, una cueva ahí, ¿verdad? Las hijas de Lot empiezan a platicar una con otra de que pues en esa región ya no iba a haber ningún hombre para que ellas pudieran casarse y que siga, ¿verdad?, la generación o que siga su familia. Entonces estas mujeres, queriendo seguir con su generación,
emborrachan a su padre, que era Lot, y una de ellas tiene relaciones sexuales con su padre, y entonces queda embarazada y tiene un hijo. Ese hijo es Moab. Moab llega a ser padre de esa nación que se conoce como los moabitas. Entonces, Ruth, aquí en esta historia de Ruth que estamos viendo el día de hoy, estamos estudiando la historia de Ruth para las que se están conectando apenas. Ruth entonces viene de una genealogía en donde pues un hombre tiene relaciones con su hija y queda embarazada. Entonces ustedes imagínense qué era lo que venía, ese trasfondo que venía en esa generación, en esa familia. Entonces los moabitas sí se consideraba que eran parientes lejanos de los judíos, pero no siempre se llevaban bien. Entonces cuando Noemí y sus hijos y su esposo están buscando una vida mejor y están cerca de ese territorio, pues los hijos de Noemí se casan con mujeres que vienen de esta misma genealogía o de esta misma nación, que eran los moabitas. Entonces se casan con estas dos mujeres, una de ellas es Ruth y otra de ellas es Orfa. Cuando pasa el tiempo, muere el padre el esposo de Noemí, y luego mueren los hijos y queda ella viuda. Si ustedes recuerdan, antes en el tiempo, en esos tiempos, una mujer que quedaba viuda era como si fuera una persona que ya no tenía más que la única esperanza que le quedaba era pedir asilo o pedir limosna, ¿verdad? Que tal vez un pariente cercano quisiera hacerse cargo de ella. Entonces, las tradiciones judías también era de que cuando moría un hijo, si la persona tenía más hijos, podía casarse con la esposa que haya quedado viuda. Pero en este caso murieron los dos hijos de Noemí, entonces no había quien se pudiera casar con estas dos mujeres. Y bueno, Noemí parte, que regresa a su tierra, ¿verdad? Y cuando va a regresar, pues sus nueras la acompañan. Entonces, en el camino para allá, que era Belén, Noemí le dice a sus nueras que regresen, que no tiene caso que vayan con ella porque no hay quien más pueda casarse con ella, y que pues que mejor se regresen a casa de sus padres, ¿verdad? A la región de Moab, y que tal vez ahí pues puedan casarse con otros hombres y tener familia, porque la vida que les esperaba a ellas, a Noemí y a ellas, sin un hombre en la familia, iba a ser muy difícil. Entonces, al principio las nueras no querían dejarla, y bueno, ella las convence. Una de ellas sí se regresa a la casa de sus padres, que era Orfa, pero la otra, que era Ruth, no quiere regresar a casa de sus padres, ¿verdad? Y entonces tenemos un versículo, unos versículos aquí, que es Ruth 1:19, ya en el libro de Ruth 1:16, perdón, donde Ruth le dice a Noemí una oración o una frase muy conocida, que dice: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y normalmente se conoce bastante este versículo, ¿verdad? Por lo que dice que Ruth en ese momento acepta lo que venga en la vida de Noemí, y le pide que la deje seguir con ella su camino, y le dice que nunca más la va a dejar, y que su pueblo, el pueblo judío, ahora va a ser su pueblo, a pesar de que ella es de la región de Moab, y que su Dios será mi Dios, será su Dios. Entonces, pues ella se va con la suegra, y ahí empieza una nueva aventura, una vida diferente para Ruth. Y en ese tiempo, cuando ellos llegaron a la región,
algo que caracteriza a Ruth es su obediencia. Ruth empieza a hacer caso todo lo que le dice su suegra. Le dice, mira, voy a recoger espigas a tal área para que podamos comer, ¿verdad? Porque pues estaban solas. Y si ustedes recuerdan, en esos tiempos las mujeres no podían trabajar para mantenerse. Tenía que ser el hombre el que proveyera. Entonces ellas estaban en una situación muy, muy difícil, una situación de hambre, una situación de pobreza muy fuerte, y pues no les quedaba nada más que ir a levantar lo que quedaba de la gente que iba literalmente al campo a recoger cosecha. Entonces Ruth sigue pues la guía, las recomendaciones de su suegra, y se va a un campo a recoger pues lo que hubiera para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces un día en el que estaba Ruth recogiendo ahí la cosecha, lo que iba quedando, ¿verdad? Se encuentra con el dueño de ese campo. El dueño de ese campo es Boz. Entonces cuando se encuentra con el dueño de ese campo, él le empieza a preguntarle, ¿verdad? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Él ya había oído un poco de Ruth porque ya los trabajadores de ese campo habían mirado que era una persona trabajadora, que era una persona que iba y empezaba a trabajar y no paraba, no tomaba breaks ni nada, y seguía trabajando para poder agarrar algo, ¿verdad? Porque ellos agarraban de lo que iba quedando después de que otros ya habían ido a agarrar, a recoger cosecha. Entonces quedaba muy poco, así que pues tenía que juntar lo más que pudiera para llevar a su suegra y que pudieran ellos comer. Entonces cuando Boz se acerca, pues ella le cuenta, ¿verdad?, que va a recoger ahí en su campo las sobras, ¿verdad? Recogía las sobras de lo que dejaban los campesinos de Boz. Y, y cuando Boz está ahí y la encuentra, le dice a ella que siga yendo y que empiece a recoger cerca de sus propias trabajadoras, mujeres, que se queden en ese campo. Y él les indica a sus trabajadores que dejen un poco, que no recojan todo y que dejen un poco para que Ruth pueda recoger pues un poco más que las sobras. Le dice a ella que cuando ella quiera ir a descansar, a tomar agua del agua que sus mismos trabajadores tomaban, la invita también a comer del mismo lonche, de la misma comida que los trabajadores de él iban a comer. Entonces ella come, le queda mucho para llevar, llega con la suegra, le enseña lo que había dejado, y la suegra pues está maravillada, ¿verdad?, de que este hombre Boz haya sido tan amable, y recuerda que Boz es un pariente lejano de su esposo. Entonces ella empieza a pensar, tal vez este hombre pueda redimirnos, tal vez este hombre pueda acogernos y protegernos, porque pues no tenemos ningún hombre que responda por nosotros. Y, y empieza a darle instrucciones a Ruth de cómo irse acercando a Boz. Y no es que Ruth la estuviera preparando para que ella lo conquistara, o que de adrede, ¿verdad?, se le metiera, sino que Noemí, buscando el bien para Ruth, buscando que Ruth tuviera una familia, un hombre que la apoyara, le dice que cuando sea la fiesta de la cosecha, ella vaya a esa fiesta, ya que ella también ha participado en la cosecha con los demás trabajadores, ¿verdad? Que vaya a la cosecha y que se le acerque, ¿verdad? Que espere a que él ya esté confortable, que ya haya comido, que ya haya bebido, y que se le acerque y que le pida que él ahora la recoja, ¿verdad? La redima, que es la palabra que viene en la palabra de Dios. Entonces, cerca de la medianoche, ¿verdad?, Ruth hace caso a lo que le dice su suegra. Cuando ve que Boz ya se acostó,
porque acostaban a recostarse o dormir al aire libre para cuidar la cosecha, para que los ladrones no se la llevaran. Entonces estaban como en un campo libre. Y entonces cuando ya todos estaban pues dormidos o ya estaban cada quien buscando un lugar para descansar, Ruth llega y se acuesta a los pies del dueño de este campo, que era Boaz. Y cuando Boaz se despierta como a medianoche, encuentra esta joven tan trabajadora que ya conocía, la encuentra ahí acostada sobre sus pies. Entonces se levanta con una gran sorpresa y le pregunta qué está haciendo ahí. Entonces Ruth le dice, extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Eso lo podemos encontrar en Ruth 9. Y les aconsejo que lean esta historia detenidamente para que vayan mirando estos detalles que hasta te hacen imaginar, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y ella le dice, soy tu sierva Ruth, extiende el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Entonces, cuando él le decía que extendiera el borde de su manto, a lo que se refería es que ella quería que él la cobijara. Y de hecho en los matrimonios judíos se acostumbraba de que el novio, cuando estaban en la ceremonia de bodas, el novio extendiera como un manto en el que los dos estuvieran cubiertos, ¿verdad? Y eso quería decir que ahora él es el que iba a protegerla, era como un símbolo de su protección. Entonces, Boaz le dice que él cree que hay otro pariente que también pudiera estar interesado, que tal vez le tocara. Entonces le pide que regrese a su casa, le pide que se vaya cuando nadie la vea para guardar también su reputación, de que no pensaran que estuvo con ella íntimamente. Entonces Ruth se va, le cuenta a la suegra lo que pasa. La suegra le dice a Ruth, ok, vamos a esperar qué es lo que pasa, yo pienso que vos va a resolver este problema. Y efectivamente vos habla con este otro pariente de que sea él el que ahora cobije a Ruth y a la suegra Noemí. Eh, y entonces este pariente pues no quiere y bueno, vos le dices, si tú no quieres, pues yo lo voy a hacer. Entonces, se las estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo y quiero entrar en lo que Dios nos está hablando en esta tarde con la historia de Ruth. Entonces, eh, vos termina casándose con Ruth, se hace su esposa, ella da a luz un hijo que se llama Obed, y este hijo, Obed, llega a ser el padre de Isaí. Isaí es el, um, el padre de David. Entonces, Obed viene siendo abuelo de David. Entonces, ahí, hermanas, yo veo cómo la misericordia de Dios y cómo el que el Señor no hace acepción de personas cambió la vida de esta mujer, la cual no tenía ni siquiera una relación directa con los judíos, pero que por medio de de esa tragedia que ella vivió de perder el esposo, por el medio de haber hecho un compromiso con su suegra, un compromiso con Dios, con el Dios de los judíos, ella puede ahora ser parte de la genealogía de Jesús. Y algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando para hacer esta plática es de que cuando tú te pones a estudiar de dónde viene la familia de Ruth, lo que hay en esa genealogía, el hecho de que los moabitas, en los moabitas venía esa generación, venía esa genealogía donde Moab había nacido de una intimidad prohibida, de un incesto, donde el padre tiene relaciones con la hija, donde la hija queda embarazada del padre y más que el padre estaba borracho. Y entonces nace Moab y de ahí, ¿verdad? Salen muchas generaciones y Ruth viene de esa historia.
Y muchas de nosotras tal vez no crecimos en una familia donde nuestros antepasados son cristianos o donde nuestros antepasados tuvieron la mejor reputación. Tal vez venimos de familias donde hay muchos pecados a lo largo de las generaciones, tal vez incestos, tal vez divorcios, tal vez asesinatos, tal vez drogadicción, tal vez tantas cosas que puede haber en nuestro árbol genealógico. Pero Dios es tan maravilloso, hermanas, que no importa lo que venga en nuestra generación pasada, no importa la reputación que haya tenido nuestra familia, porque cuando nosotros hacemos un compromiso con Él cambia nuestro futuro y cambia nuestras generaciones. Y es algo que no lo hizo hasta que Jesús llegó, no lo hizo hasta que los apóstoles empezaron a crear las nuevas iglesias y mucha gente empieza a convertirse, sino es algo que Dios viene haciendo desde antes. Aún en la genealogía de Jesús vemos cómo Dios no hacía acepción de personas. Cada persona que quería aceptar a Dios, cada persona que resignaba su historia de las generaciones por venir y cambiaba de la idolatría, ahora ser un pacto con el Dios eterno, con el Dios de los judíos. Ahora Dios lo cobijaba y lo recibía igual que a los demás. Y eso lo miramos aquí en esta historia de Ruth, en esta historia de cómo Ruth no tenía parte, Ruth no tenía nada para poder haber hecho un cambio en sus generaciones, ¿verdad? Era de lo que venía, ella era de lo que venía. Ahora sin esposo, pues ¿cuándo iba a pensar que realmente su generación iba a ser una generación diferente, que iba a ser una generación bendecida? Pero vemos como aquí la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios cuando ella hace ese pacto, no solo con su nuera, porque realmente el pacto lo estaba haciendo con Dios, con Jehová. Cuando ella hace ese pacto, ella empieza a cambiar el rumbo de su historia. Ella empieza a cambiar no solo su historia, sino el rumbo de sus generaciones y llega a ser parte de las generaciones de Jesús, ¿verdad? Su hijo viene siendo abuelo del rey de Israel. Su hijo viene siendo parte de la genealogía de Jesús y ella viene estando en esa historia si vamos viendo el árbol genealógico. Entonces, vemos también cómo el matrimonio de Ruth era un matrimonio que, a pesar de que los hijos de Noemí se casaron con ella, ¿verdad? Cuando Dios ya les había dicho que no tomaran esposas fuera del pueblo de Israel, pues los hijos de Noemí, siendo judíos, se casaron con mujeres que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso también no estaba muy bien visto, aunque los moabitas vendrían siendo parientes lejanos, no estaba bien visto que se casaran con mujeres moabitas. Por eso es que intencionalmente se menciona de dónde era Ruth. Pero estos hijos se casan con Ruth y a pesar de que era un matrimonio mixto en razas o en pueblos, a pesar de que era un matrimonio que tal vez no haya estado visto desde un principio, la vida de esta mujer cambia al momento de entrar en ese matrimonio con los hijos de Noemí. Y muchas veces hemos mirado cómo en nuestras familias a veces algunas personas son rechazadas por como la historia de su familia. Tal vez hay mujeres que son despreciadas por la nuera, por las cuñadas, por las familias, los familiares del novio, del esposo. Porque tal vez la historia de su familia no es la mejor familia, no es la familia mejor vista, o por ciertas situaciones que ha habido en esa familia. Pero vemos cómo Dios puede, como dice nuestra hermana Marta, de lo vil y de lo menospreciado, llamarnos a cada uno de nosotros y hacer de nuestras generaciones y nuestro futuro algo diferente. Y no importa que la gente no nos haya querido, no importa que la suegra o las cuñadas o los familiares nos hayan despreciado. Dios tiene algo para nosotros y eso nadie nos lo puede quitar. Y Él puede cambiar nuestra familia, nuestras generaciones. Yo quiero también
que pongamos atención en un punto que ya había leído muchas veces esta historia, pero en esta ocasión Dios me llamó la atención por esta situación que estamos viviendo del coronavirus, en las que muchas personas están siendo muy vulnerables económicamente. Muchas personas han perdido su empleo, las personas que tenían negocios han perdido también el sustento porque no tienen ya los medios para mantener a su familia. Y no sabemos qué tanto vaya a durar esta situación y siguen personas batallando para tener, aunque sea algo de comer, para poder pagar la renta, para poder pagar la luz, las cosas más básicas. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, Dios me mostró cómo Él es fiel, cómo su misericordia hacia las personas vulnerables siempre ha estado ahí y ahora no va a ser la ocasión. Cuando estamos leyendo la historia de Ruth, vemos cómo Dios en su palabra ya había instituido como un programa de seguridad para esas personas vulnerables. Y antes las personas vulnerables eran pues las viudas, porque como les digo, pues no había hombre que las iba a mantener, los huérfanos y los inmigrantes. Entonces Dios en su palabra ya había dejado instrucciones para que su pueblo pudiera suplir las necesidades y tener misericordia con estas personas vulnerables. En Deuteronomio 15:4 encontramos que Dios les dice a su pueblo que no deberá haber pobres en medio de ellos. Dios había establecido ya un mandato, una orden para que su pueblo proveyera para estas personas vulnerables, ¿verdad? La viuda podía recurrir a los hermanos del difunto para que en ese tiempo para que se casara con ella y fuera el proveedor, o el hermano se podía casar también con la viuda de su hermano, que fue lo que como en el caso de Ruth, buscaba a alguien de la familia para casarse. Y también se les indicaba a los que tenían terrenos, a los agricultores, que no deberían de cosechar completamente todo, o sea, que cuando recogieran la cosecha no dejaran pelón el campo, sino que dejaran algo para que las personas más necesitadas pudieran llevárselo, ¿verdad? Que dejaran a los lados del campo o lo que se les hubiera caído, que lo dejaran para que los pobres y los extranjeros pudieran de ahí recogerlo y vivir entre ellos sin pobreza. También eso lo encontramos en Levítico 19:10, si alguien lo quiere buscar y estudiar después. También había el Señor dejado implementado que cada 3 años se donara la 10ª parte de la cosecha y se almacenara para su distribución. Una parte iba destinada a los extranjeros, otra parte iba destinada a los huérfanos, otra parte iba destinada a las viudas que hubiera en la ciudad. Eso lo encontramos en Deuteronomio 14:29. Y era como que Dios había establecido que la caridad era como una ley, ¿verdad? Que diéramos al pobre, la palabra de Dios dice que demos al pobre con generosidad y no de mala gana, porque el Señor nuestro Dios nos bendecirá en todo lo que hagamos. Así lo dice Deuteronomio 15:10. Entonces vemos cómo el Señor desde entonces había dejado ya una guía para que el pueblo también empezara a ver la necesidad de estas personas vulnerables y no las dejara como, ay, pues pobrecita, mira lo que le pasó, o ay, pues pobre familia, se les murió el papá, bueno, pues ya, hasta ahí quedó, o una oración y ya, sino que el Señor había dejado esta guía, estos mandatos, estas recomendaciones para que su pueblo tuviera esa compasión, tuviera esa caridad y ayudara a los más vulnerables. En este tiempo que estamos pasando por una situación difícil, que en todo el mundo se está viviendo esta situación, creo que es un buen tiempo para que nosotros, como pueblo adquirido de Dios, ahora que nosotros hemos sido adoptados como hijos del Señor, sigamos esta guía también, sigamos estos mandatos que el Señor había instituido
originalmente para el pueblo judío, pero que ahora nosotros, al ser parte del pueblo de Dios, nos corresponde también seguir. El empezar a mirar quiénes son las personas vulnerables a mi alrededor. Tal vez es un pariente que no está viviendo en condiciones de dificultad económica en este tiempo. Tal vez es tu vecino, tal vez es una amistad, tal vez es alguien de la iglesia, no sé quién, a quien conozcas que esté pasando una situación difícil económicamente y que tal vez tú seas esa persona que Dios está esperando que se mueva para ayudar a esta persona vulnerable. En aquel tiempo, pues la persona vulnerable era como decíamos, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes. Pero ahorita, aunque su situación no sea de viudez, aunque la situación no sea de orfandad, aunque la situación no sea por ser inmigrante, ciertamente hay muchas personas vulnerables con esta situación que estamos pasando del coronavirus. Y siempre lo ha habido, aún antes del coronavirus, pero en este tiempo creo que podemos voltear y mirar cómo hay tantas personas necesitadas. Yo al menos aquí en Mexicali, aquí cerca, he podido mirar cómo muchas personas están batallando mucho, lugares que antes se dedicaban a darle de comer a los niños, a los pobres, orfanatos, ¿verdad? Lugares que daban algún tipo de servicio, de caridad, están batallando aún ellos para poder suplir sus propias necesidades. Entonces es un tiempo, hermanos, en que nosotros meditemos en la palabra de Dios en cuanto a esa generosidad, en cuanto a ese dar de buena gana para estas personas que más lo necesitan. Que si nosotros en ese momento tal vez no tenemos mucho para dar, pero seguramente de lo que tenemos podemos bendecir a alguien más. A lo mejor no va a ser para suplir las necesidades de toda la semana de esa persona o de todo el mes, o tal vez no tenemos económicamente la posibilidad de dar dinero, pero podemos dar tal vez un plato de comida, podemos tal vez llevarle para que coman ese día a sus hijos, podemos tal vez salir y bendecir la vida de alguien con un lonche, con una soda, con un sándwich, lo que tengamos ahí a la mano va a ser de grande bendición para estas personas que están pasando dificultad en este tiempo de coronavirus y todos los demás tiempos. Estamos con esa responsabilidad de pagar esa deuda de amor que el Señor que hemos adquirido, ¿verdad? A través del Señor, esa deuda de amor que tenemos que pagar con nuestro prójimo, en el que vamos a orar, por supuesto, para que Dios supla las necesidades, pero también vamos a actuar en lo que tenemos ahorita. Y vamos a actuar generosamente y vamos a pedirle a Dios que nos supla generosamente también para que podamos compartir, no nada más para acumular nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que me movió esta parte, ¿verdad? En cómo Dios ya había dejado establecido que tuviéramos esa generosidad, que tal vez si nosotros estábamos en una situación muy cómoda, que si nosotros no hemos perdido el trabajo, que si nosotros sí estamos tal vez cansados ya del encierro, pero tenemos un lugar donde vivir, tenemos aire acondicionado, tenemos un trabajo que lo estamos haciendo tal vez de casa, pero que nos siguen pagando. Y hay tantas personas, mis hermanos, que ahorita no tienen dónde vivir, que no tienen para pagar la renta, que no tienen para darle de comer a sus hijos, y no nos vamos a ir muy lejos. Cerca de donde tú estás, estoy segura de que puedes encontrar un lugar en donde ayudar. Aún aquí en Estados Unidos, donde fluye la leche y la miel, hay personas que a veces no tienen dinero para pagar la luz, para pagar la renta, para comprar el mandado de la semana. No todas las personas que viven aquí, aunque sean madres solteras, aunque sean personas de la tercera edad, aunque sean personas que tal vez por fuera se mira como que viven muy bien, no, eso no quiere decir que realmente sus necesidades están suplidas. Hay muchas personas que aun cuando se mire por fuera
que están viviendo bien, económicamente no lo están. Entonces, yo les invito para que busquen, empiecen a observar, le pidan al Señor que les dé esa agudez visual para poder buscar a dónde compartir generosamente eso que a nosotros nos ha dado, porque no solo Él ha venido a cambiar nuestras generaciones como lo hizo con Ruth, no solo nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha adoptado, sino que también suple todas nuestras necesidades. Sabemos que Él está con nosotros en todo momento, que no nos va a hacer falta nada y que también Él nos da para que nosotros compartamos a las demás personas. Y algo que también se me viene a la mente cuando estaba leyendo esto, era cómo el Señor tenía misericordia de los inmigrantes. No sé si tú estás en este país, en Estados Unidos, como inmigrante, tal vez estás mirándonos en otro país y eres inmigrante en ese país, pero yo quiero decirte que no importa tu estatus legal, el Señor está listo y dispuesto para que hagas un pacto con Él. Si tú estás en situación de viudez, si tú eres una mujer que ha quedado sola, no por viudez, pero tal vez por el divorcio, tal vez por malas decisiones que hiciste en tu vida, tal vez por diferentes situaciones de la vida y sientes que, que no hay nadie que pueda venir a darte esa protección, a darte ese amor y ese cuidado que necesitas, déjame decirte que el Señor está esperando a que hagas un pacto con Él. Cuando tú haces un pacto con Jesús, Él siempre es fiel a ese pacto. Cuando tú haces un pacto con Él cambia tu vida y no solo te cambia espiritualmente, sino que puedes mirar una transformación en tu vida literalmente, así como lo vimos en la historia de Ruth. Ruth, a pesar de haber venido de una generación de pecado, una generación de vergüenza, una generación que no tenía parte con el pueblo de Dios, Dios tuvo misericordia de ella, miró ese pacto que ella hizo y entonces hizo un milagro en su vida, ¿verdad? La hizo parte de la genealogía de Jesucristo. A pesar de que ella enviudó, se quedó sola completamente porque no quiso regresar con sus padres, Dios proveyó cada una de sus necesidades. Proveyó la compañía de su suegra, proveyó ese lugar donde ellas estaban, proveyó la comida diaria, le dio ese trabajo para que ella pudiera ir y trabajar y del esfuerzo de sus manos alimentarse, y también proveyó ese esposo que iba a venir a redimirla. Si tú eres una mujer que está esperando un esposo, yo quiero decirte que Dios te puede dar ese esposo, pero antes de buscar un esposo que venga a suplir eso que tú necesitas, voltea a Dios y pídele que Él sea tu esposo. Si tú no tienes un esposo ahorita, Dios es tu esposo ahorita. Él es el que te va a proveer, Él es el que te redime, Él es el que va a llenar los vacíos de tu corazón. Y una vez que le entregues tu vida y que te hayas enamorado de Él completamente, Él va a suplir todo lo demás. Y también quiero invitarte a que sigas conectándote con los talleres. Vamos a hablar de las vidas de muchas otras mujeres, las cuales tal vez haya algo con lo que tú te identifiques. Si tú no te identificas ahorita con la vida de Ruth, si no crees que no escuchaste algo que sea para ti, lo único que puedo decirte es que el Señor está esperando a que hagas un pacto con Él. Independientemente de que tal vez ya tienes un esposo, tal vez económicamente no estás batallando, tal vez tienes una vida estable, una vida muy bendecida, le damos gracias a Dios por eso, pero te invitamos a que te acerques a Jesús, a que si tú no tienes una relación con Él, empieces a tener esta relación con nuestro Rey, con nuestro Señor, porque tu vida nunca va a ser igual. Después de que tú vengas y te acerques a Él, tú te vas a dar cuenta de que la vida que tú tenías no era tan llena y tan plena como lo es ahora. Yo puedo decirte que mi vida
no es perfecta, que mi familia no tampoco es perfecta, que mi genealogía también hay mucho pecado, que en mi genealogía también ha habido muchas maldiciones, muchas cosas que tal vez ahora pudieran haber empañado mi futuro y el futuro de mis hijos. Pero gracias a Dios que hice un pacto con el Señor, gracias a Dios que Él vino a mi vida y pude hacer un pacto que ahora ha impactado mis generaciones y que ahora en mi genealogía está también el nombre de Jesús, que ahora cuando yo ya no esté aquí en este mundo, ¿verdad? Va a haber personas que van a hablar de cuando Cintia aceptó al Señor, de cuando Cintia hizo ese pacto con Jesús y entonces las generaciones fueron bendecidas desde entonces y para siempre. Así que yo te invito a que tú dejes que Dios extienda ese manto de misericordia contigo, que dejes que el Señor te restituya todo eso que el enemigo te ha quitado, que dejes que el Señor venga y pague por tu vida, pague por tu pecado y entonces puedas vivir esa vida plena y abundante que el Señor Jesús vino a darnos. Estamos agradecidas porque sabemos que el Señor nos miró y nos aceptó como éramos. Estamos contentas y gozosas porque aún en medio de las dificultades sabemos que Él ya nos ha dado la victoria, que nunca nos va a dejar y que podemos dar testimonio de lo que Él hace en nuestra vida sin vergüenza a decir qué era lo que vivíamos antes, sin vergüenza a que la gente se entere de la vida que teníamos antes, porque por medio de eso le damos a Él la honra y la gloria de la vida diferente que ahora tenemos en Jesús. Así que yo te invito a que tú lo aceptes en tu corazón, a que tú lo busques, a que tú empieces a tener esa relación íntima con Él en el que tú puedas realmente dirigirte como si Él estuviera ahí enfrente contigo, en el que tú puedas decirle, Señor, extiende tu manto de misericordia, aquí estoy, dile tu nombre, aquí estoy yo, Cecilia, que soy tu sierva, extiende el borde de tu manto, aquí estoy yo, Edith, extiende el borde de tu manto, aquí estoy yo, tu sierva Leti, aquí estoy yo, tu sierva Julieta, ¿verdad? Estoy diciendo algunos nombres de los que miro. Aquí estoy, Señor. Extiende tu borde, el borde de tu manto. Acógeme, protégeme. Aquí estoy yo, Marta, tu sierva. Aquí estoy, Señor, para que hagas lo que tú quieras en mi vida, para que seas tú el que me redima, porque solo tú puedes hacerlo. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres el único que realmente va a llenar todos los vacíos de mi corazón y no necesito nada más que tú. Y después que hagas eso, yo estoy segura de que el Señor va a empezar a llenar tu vida de bendiciones y a darte todas esas cosas que Él sabe que necesitas, porque Él quiere que tengamos esas cosas que necesitamos, ¿verdad? En esta tierra. Y sabemos que no va a ser todo perfecto, sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero estamos siempre seguras que Él ya ha vencido este mundo, que el día que estemos con el Señor ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más problemas, que vamos a estar en ese lugar que tanto anhelamos junto con Él. Pero mientras estamos aquí, sabemos que el Señor también va a estar con nosotros, ayudándonos a salir de las dificultades, ayudándonos en esa transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, moldeando ese carácter para que seamos cada vez más a su semejanza y que seamos también esa bendición para otras personas, ¿verdad? En este momento yo te invito a que tú le pidas a Dios que Él te vaya mostrando qué es lo que Él quiere hacer en tu vida, que Él te vaya mostrando qué es la bendición que tú vas a hacer para otros. Como te digo, tal vez es ayudar con alguna necesidad económica, con alguna necesidad que tenga alguna persona. A veces las personas no están necesitadas de dinero, no están necesitadas de comida o de ropa, pero están necesitadas de esa palabra de aliento, están necesitadas de esa palabra de verdad
que solo viene de Dios. A veces esa situación que tú estás pasando difícil, pero que tú estás segura que el Señor ya te sacó de eso y que el Señor ya tiene la respuesta. A veces el compartirlo es lo que la otra persona necesitaba para poder cobrar ánimo, para poder voltear al cielo y decir, es cierto, Señor, me he olvidado de ti. Así que pídele al Señor qué es lo que quiere que tú hagas en este tiempo de pandemia. ¿Quién es esa persona vulnerable cerca de tu vida a la que tú puedes bendecir? Con cosas materiales, pero también con esa palabra de vida que viene directamente de Dios, porque Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte para que tú puedas bendecir a otros. Si tú estás muy bien económicamente, si tú tienes una relación con el Señor, pues es tiempo de empezar a compartir eso que el Señor ha hecho contigo, ¿verdad? Es tiempo de empezar a usar lo que Dios nos ha dado a nosotros materialmente y espiritualmente también para bendecir a los demás, porque somos sus manos, somos sus labios, somos sus pies para ir a llevar a los demás todo eso que están necesitando. Así que pues te quiero invitar. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te doy las gracias. Te quiero invitar a que te sigas conectando. Mañana va a haber otro taller a las 6 de la tarde. Te invito a que sigas los talleres, a que los compartas. Te invito nuevamente a que te unas a mi página Mujer Virtuosa, a que junto con otras mujeres podamos seguir sirviendo al Señor a través de videos, a través de talleres, a través de lo que el Señor ha puesto en cada una de nosotras. Y te invito también esta tarde a que tú hagas un pacto con el Señor y que le entregues tu vida, que le entregues tu vida en este momento para que empieces realmente a vivir una vida abundante. Así que, pues si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te voy a guiar para que ores y ya que si es la primera vez que tú haces esta oración y este compromiso con Jesús, te invito a que nos mandes un mensaje para seguir orando por ti y para guiarte en qué son los siguientes pasos a tomar para poder empezar a caminar el camino con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanas aquí presentes. Te pido bendición abundante para cada una de ellas. Padre, en este día yo reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que soy pecadora, que te necesito a ti. Recibo el perdón de mis pecados en este momento. Reconozco que a través de tu sacrificio hecho en la cruz, hoy puedo recibir el perdón de mis pecados. Hoy puedo ser aceptada en tu reino como una hija tuya. Perdóname por haber vivido alejada de ti. Te invito a que entres en mi corazón. Te declaro como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Y te pido que de ahora en adelante me guíes y camines junto conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, te pido que nos mandes un mensaje para gozarnos, alegrarnos junto contigo. Y si has hecho esta oración por primera vez, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo por ti y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Síguete conectando, lee la palabra de Dios, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y si necesitas alguna referencia de alguna iglesia, si tienes dudas, pues aquí estamos para servirte. Soy su servidora Cintia Guerra. Gracias por conectarse con nosotros. Dios me las bendiga y nos estamos mirando mañana a las 6 de la tarde con otro taller y también a las 10 de la mañana estamos teniendo otros talleres, así que conéctense a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde. Las invito también a la que guste. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Zoom tenemos estudios bíblicos para mujeres. Cualquiera puede entrar. Son gratuitos, así que si gustan acompañarnos este viernes, pues entren a la página de Mujer Virtuosa. Ahí les damos el ID, el password para que entren a los estudios bíblicos y que puedan compartir con nosotras. Muchas gracias y Dios me las bendiga.